El día de hoy, en este inicio de sesión, vamos a tratar el tema de educación para la eficiencia en la movilidad. El moderador es el profesor Germán García Benítez, profesor investigador de posgrado de la UAMM. Adelante, bienvenido, buen día. Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este congreso. Bueno, pues me presento, como bien dice el profesor, su servidor Germán García Benítez. Soy profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues comentaba antes de empezar que estoy muy contento de estar aquí porque pues yo soy egresado del Politécnico Nacional y tenía ya, no me lo van a creer, pero tiene cerca de 35 años que no venía en esta sala, creo me dieron mis papeles, ¿no? Y veo muy bonito el Politécnico, está precioso, ¿no? Bueno, yo vengo representando a la Autónoma del Estado de México, soy profesor de tiempo completo, me he desarrollado en el área de electrónica para tecnología vehicular, he trabajado en algunos proyectos y actualmente soy el coordinador de la maestría en movilidad y transporte. Bueno, pues quisiera presentar en este panel, en primer lugar, al doctor Javier Hernández, quien es subdirector académico y profesor de la Academia de Sistemas de Transporte del IPN de la UPIXA. Muchas gracias, doctor. Un aplauso, por favor. Está con nosotros también el doctor David López Flores, investigador asociado del Instituto de Ingeniería de la UNAM y colega y amigo también de la Red Académica Mexicana por el Transporte Público. Y, por supuesto, al colega, el maestro Roberto Emanuel Esqueda Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Centro Universitario de Nezahualcóyotl. Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, pues me gustaría, no sé si está lista la presentación. Sí, ahorita la pones. Quisiera, bueno, la presentación que preparamos el doctor Javier y su servidor. Ok, perfecto. La preparamos lo más concreta posible para dar contexto a todas las personas que están aquí, que son estudiantes, profesores, y el título de este panel es la formación de recursos humanos para la movilidad en México. La siguiente, por favor. Bueno, efectivamente, bueno, pues el propósito es identificar la oferta educativa a nivel licenciatura que se ofrece en México relativa a la movilidad. Conocer las competencias, ¿sí?, que proporcionan los programas académicos que actualmente se tienen y proponer qué aspectos deben considerarse en los programas académicos a nivel licenciatura para atender la movilidad. Bueno, antes de pasar a la siguiente, muy rápido les digo que, bueno, en mi posición de coordinador de un programa de maestría, yo tengo que revisar los antecedentes y sus formaciones de los estudiantes y he encontrado una diversidad enorme ya de formaciones en México. ¿Sí puede pasar, por favor, la siguiente? Entonces, las tesis principales en las que se sostiene esto que estamos presentando aquí es que las instituciones de educación superior dedicadas a formar recursos humanos especializados en México para desarrollar soluciones de movilidad, pues no están actualizadas. Es una primera tesis de la que podemos partir. La segunda es, muy recientemente la pandemia pues nos alejó de las aulas. Y bueno, pues como dice aquí, aceleró los requerimientos y la necesidad de incorporar aspectos tecnológicos y nuevos modelos de negocio. Y finalmente, la última tesis con la que se propone este panel es: se requiere incorporar a los programas académicos metodologías, tecnologías y componentes de innovación. Entonces, gracias. La oferta en general bueno, esto es, como les dije hace un rato, resultado de pues los años de ir recabando ya currículums de chicos que estudian la maestría en movilidad de transporte. No quisiera ser excluyente, pero bueno, la oferta educativa en general de movilidad en México, en primer lugar está el Instituto Politécnico Nacional y la UEMEX, que en el campus del Centro Universitario de Nezahualcóyotl y acá en la UPIXA se ofrece. También hay otro programa que es muy conocido, que es de la logística y transporte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La ingeniería en logística de la Universidad Politécnica del Valle de México, la de sistema de transportes de la UACM, por supuesto, que ha venido también ya generando ya generaciones de egresados en estos temas, y
la carrera de Ingeniería en Electromovilidad, que es muy reciente, y la logística en la Unitec. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, la que sigue, por favor, al rato podríamos discutir eso. Bueno, y ahora, en el ámbito del posgrado, nosotros tenemos que, a nivel maestría, tenemos estos programas. La gran mayoría de ellos, pues, están orientados a la infraestructura terrestre, ¿sí? Siendo la UNAM, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Querétaro y la maestría de la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La siguiente, por favor. Bueno, pues hasta hace algunos años el tema del transporte era aislado, ¿sí? Y con el devenir de la sociedad y a partir de que la movilidad es un derecho humano, bueno, pues hay que tomar otros temas que son no solamente de infraestructura y que hemos identificado en los posgrados y en las escuelas de maestría y doctorado, estos temas que deben de integrarse a estos programas, que son la infraestructura, la planeación urbana regional, el diseño de políticas públicas, la seguridad, la inserción de tecnología en sistemas de movilidad, equidad de género y la interculturalidad y, por supuesto, la sustentabilidad. La que sigue, por favor. Bueno, para formular programas de estudio de carreras de licenciatura, ¿qué factores influyen? Bueno, pues los empleadores, la opinión de los egresados, de los organismos acreditadores del sector social, los investigadores nacionales y extranjeros. La siguiente, por favor. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Ese es el contexto, ¿verdad?, de nuestro panel. Y entonces, bueno, pues vamos a proceder pues a las preguntas que pues yo quisiera hacerles a nuestros participantes. No, primero, ¿por qué no hacemos las presentaciones y luego hace las preguntas? Ok. Primero cada uno que presente y después pasamos. Ok, perfecto. Entonces empezamos con el maestro. Ok, entonces, maestro, por favor, si es tan amable. Sí, el maestro Roberto Emanuel Esqueda Sánchez. Sí, gracias. Gracias, buenos días. Perdón que me atraviese. Pues agradezco primero la invitación que nos hacen para participar aquí. Es muy gratificante y refrescante estar en estas pues espacios que nos pueden dar la parte de realizar esta cuestión. Nosotros venimos participando un poco con la parte de la educación en el sentido de tener en el campo de la movilidad. De alguna manera ahorita en el Estado de México, con este nuevo gobierno que entró, tenemos una implementación de 20 corredores de mediana capacidad. ¿Cuál es la intención que tiene el corredor y toda esta parte? ¿Me apoyan regresándole, por favor? Porque creo que está muy sensible Ahí está. Bueno, de esos corredores de mediana capacidad son 20 que se implementaron en las 125 municipios. Algunos están muy puntualmente en la zona metropolitana, en la parte oriente. Y de alguna manera, pues tenemos la parte de la metropolización. Tenemos de alguna manera los datos que nosotros venimos manejando de la encuesta Origen-Destino de 2017, ¿no? de la UNAM que realizó. Y ahí tenemos de alguna manera pues un valle, ¿no?, de movilidad y de datos, porque recordamos que venimos y somos personas que sobrevivimos a la pandemia, ¿no? Entonces, de una vez de los datos de la pandemia, los datos cambiaron. Entonces, dentro de esta parte, la parte de implementar de hombre camión a empresas, ha tenido pues la parte de la educación y de la formación de los operadores, ¿no? La autoridad de alguna manera pide diferentes características para que se puedan implementar, ¿no? Una de ellas es los cobros, que ya sean digitalizados con la tarjeta de movilidad, que de alguna manera se ha podido integrar en muchas características. Unidades nuevas como las que están acá afuera, ¿no? Y tenemos la oportunidad de verlas. Y de alguna manera, otra cosa que pide el gobierno es que las empresas hagan adecuaciones geométricas, ¿no? Independientemente de las adecuaciones geométricas, yo creo que al final la parte que a veces se pierde de vista es la parte de la pues profesionalización hacia el operador, ¿no? No importa que tengan o que ¿me pueden apoyar con la siguiente, por favor? No importa que tengan de alguna manera
circunstancias o se puedan tener estudios, ¿no?, de origen-destino, de paradas y de todo lo que le piden nuevamente a las empresas para que puedan entrar dentro de esta parte de implementar nuevas características para que puedan circular, ¿no?, autobuses de 11 metros, 15, 17 metros, dependiendo. Pero también una parte que se tiene, pues son las actividades, ¿no? Hemos tenido de alguna manera inserción sobre esto y platicamos sobre las circunstancias de que no solamente tienen que promover o desarrollar, ¿no?, que la empresa tenga y pueda implementar dentro de la electromovilidad y todas las características que se están teniendo el día de hoy. Una cosa que se pierde mucho y hemos tenido de alguna manera esta parte es que pues el capital humano, ¿no?, que hablamos cuando es el capital humano son las empresas, ¿no?, y al día de hoy RH ya cambió a capital humano, ya tienen una conversión, pero la parte que es la parte de los operadores, que son los que llevan la parte operativa, ¿no?, junto con los supervisores, han tenido estas diferentes cuestiones. De alguna manera son principalmente tenemos tres y hemos dedicado a tres cosas: es la profesionalización, la formación y la administración interna, ¿no?, que es donde más impacta directamente. Si tú tienes unos buenos operadores, y como saben, es donde más hay rotación en las empresas, que es en donde más impacta directamente, y la educación que tú tengas y que puedas realizar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de esto? Aquí que a veces se pierde de vista. Un buen nivel de servicio no va directamente implícito con lo que cuesta el transporte. Si fuera directamente esa parte, pues el transporte se elevaría, ¿no? Pero el día de hoy estamos directamente amarrados a tarifas que están estandarizadas, y esto al final de cuentas, cuando se implementa la educación al transportista, principalmente donde va a impactar es en el operador, ¿no? No importa que tú tengas una buena capacitación, el entorno de la movilidad, la educación vial que se tiene, el día de hoy con la parte de la Ley Nacional de Movilidad que implementa muchas cuestiones y entra dentro de esta parte de lo que son las características del derecho a la movilidad, implementa muchas cosas, ¿no? Y dentro de esto, pues como saben, vienen derivados de los ODS, ¿no?, que tenemos, que ya se van a cumplir ya muy próximamente, y es esta parte. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Entonces, la parte que se va a realizar es la normatividad, ¿no?, que es de alguna manera muy puntual. La normatividad no se ha podido generalizar, no se ha podido estandarizar. Cada empresa o cada circunstancia tiene diferentes lugares para lo que se van a tener, ¿no? Las normas técnicas de equipamiento, ¿no?, como sabemos, se han querido estandarizar, se han querido tener, se han querido aplicar, pero no han llegado a estas características. Entonces, se van más a la parte de la infraestructura, ¿no?, a que tengan nuevos parabuses, a que implementen senderos seguros, a que el entorno sea adecuado para que puedan circular las unidades, pero el problema que se tiene es el entorno de las circunstancias. ¿Cuál es el entorno? Al final de cuentas, si nosotros tenemos unos buenos operadores, si nosotros tenemos unos buenos capacitación sobre ellos, la educación se va a tener, la movilidad se va a ampliar, pero cosa que tenemos en el caso de NESA, que se implementaron de estos 22, es que al final, pues aunque sea una traza urbana, una muy buena traza urbana, las características de diseño geométrico a ver si no te va a permitir. Es donde más va a impactar, donde más impacta, porque las empresas tienen que acatar las características de lo que se tienen por parte de las entidades, en este caso la CEMOP, y si no lo tienen, pues no van a poder operar, ¿no? Pero la educación que se va a tener y donde más va a impactar y donde no se tiene tanto, ¿me apoyan con la última, por favor? Es donde los servicios en la concesión, ¿no? Si no se llegan, si no se tienen, mucha gente se va a la parte de implementar nueva infraestructura, semáforos, señalamiento vertical, horizontal, todo lo que implementan estas partes, pero lo que se va con la parte de la empresa para tener un buen lugar donde se puedan llegar capacitaciones, donde se puede educar, al final de cuentas siempre va de la mano con esfuerzos muy puntuales, en este caso cada empresa, ¿no? En el Estado de México todavía no contamos un espacio para que tú puedas tener o realizar o capacitar al operador, ¿no? Después de eso, pues la gente que se va a realizar, el entorno y con todos los ingenieros que vamos a participar o que participan o que se tienen, es esto, ¿no? Entonces, les agradezco su participación. Aquí están los datos de mi contacto y cualquier cosa ya estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy bien.
Quisiera ahora pedirle, por favor, al doctor David López Flores, si es tan amable de presentarnos su intervención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días todavía a todos. Bueno, yo les voy a presentar sobre, nomás ahorita que aparezca, temas que van más allá de la educación básica o de la educación que nosotros recibimos en la escuela y sobre todo de la educación que nosotros recibimos al manejar. Y en particular les quiero platicar de esta conducta que todos nosotros tenemos, que se llama conducta agresiva. Bueno, así al menos nosotros la identificamos. Bueno, les voy a decir qué es, qué nos afecta y cómo la mitigamos o cómo educamos a las personas para que este tipo de conducción pues no se presente. La siguiente, creo que no funciona. Ok, bueno, en grandes ciudades y a todos nosotros seguro nos ha pasado que cuando vamos con prisa hacia algún lugar, pues tendemos a pisar el acelerador y empezar a zigzaguear, y con esto con el objetivo pues de ganarle minutos al tráfico. O aún sin tener prisa, algunos de nosotros cuando nos subimos a nuestro automóvil pues nos transformamos en otro tipo de personas que tal vez no seríamos así, digamos, en entornos fuera del automóvil. Por ejemplo, ustedes ahorita que están transitando aquí durante el Congreso, pues no pasarían enfrente de alguien sin pedirle permiso, o si les piden permiso para pasar, pues lo cederían, o no caminarían pegados a la persona de enfrente, ¿no? Y bueno, este tipo de conductas que nosotros no las tenemos estando fuera del automóvil, pues sí las tenemos ya dentro de nuestro automóvil. Y a pesar de que este tipo de conductas nos pueden llegar a ahorrar un poco de tiempo, tienen un impacto muchísimo mayor sobre la red, y es por esto que necesitamos pues restringirlas o educar sobre ellas. Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, la conducta agresiva es, nosotros la entendemos desde la academia o desde ciertas organizaciones, son prácticas de manejo que incrementan el riesgo vial, y no debe de confundirse con lo que se llama ir al manejar o road rage, que es realmente la implicación de una acción violenta mientras tú conduces hacia otra persona, ¿no? Este tipo de conducta es deliberada, motivada por la impaciencia, la molestia, los malos hábitos de conducción o el afán de ahorrar tiempo, pero sin la intención de lastimar a nadie. La siguiente, por favor. Tipos de conducción agresiva que se identifican o que se han identificado desde hace mucho tiempo es, por ejemplo, seguir muy cerca al vehículo de enfrente, zigzaguear o cambiar de carril bruscamente, cambiar de carril sin marcar direccionales, rebasar por el acotamiento, rebasar con imprudencia, impedir el paso o incorporación de otros vehículos, exceso de velocidad o pasarse semáforos, ¿no? Como vemos, varias de estas conductas pues dentro del reglamento son consideradas ilegales, ¿no? Ir exceso de velocidad pues es ilegal y requiere una multa. Sin embargo, rebasar con imprudencia no se considera una acción ilegal, pero sí nosotros la identificamos como una acción que podría poner en peligro o un riesgo de accidente. La que sigue, por favor. Dentro de los factores que favorecen que aparezca este tipo de conducta, pues se han identificado sobre todo conductores jóvenes, varones, y que les gustan las emociones o se sienten Checo Pérez. La prisa y la sensación de ahorrar tiempo, el tráfico imprevisto, ¿no? Eso nos causa estrés a nosotros y nos genera o nos propicia estas conductas agresivas. La sensación de anonimato, la impunidad o la sobreestimación de nuestras propias habilidades de manejo y, bueno, en general malos hábitos de manejo o pues una nula educación vial que tendríamos. La que sigue, por favor. Hay dos impactos que no se consideran como tal ilegales, pero sí tienen, hay dos conductas agresivas que no se consideran como tal ilegales, pero sí tienen un impacto significativo en el funcionamiento de la red. La primera es frenar abruptamente o ir muy pegado al coche de enfrente. Esto genera que se generen ondas de choque en el tráfico. Esto que es, digamos que el automóvil de adelante se detiene completamente, eso ocasiona que el de atrás se detenga, el de atrás se detenga y el de atrás se detenga, y se empieza a generar una especie de onda de choque, que es lo que propicia que aparezca una cosa que se le conoce como tráfico fantasma, ¿no? Que es de plano hay tráfico, pasas unos metros y ya desapareció el tráfico, ¿no? Entonces esto tiene un impacto significativo en los flujos de la red y en el funcionamiento que ahorita vamos a ver. Y lo otro es hacer cambios abruptos de carril. La que sigue.
Evidencia ha mostrado que, por ejemplo, en microsimulaciones, a pesar de que sí se ahorra tiempo de viaje, lo que aumenta significativamente es el uso del combustible y aumenta significativa los cambios de carril. Esto de los cambios de carril tiene una repercusión en la probabilidad de tener un accidente, y el aumento del combustible pues tiene una repercusión en nuestro bolsillo y en el medio ambiente. La que sigue, por favor. Por otro lado, también si se aumenta la proporción de coches que van circulando con conductas agresivas, a pesar de que en general se reducen las velocidades, se aumentan las velocidades, se aumenta el uso de los combustibles para todo el sistema. Es decir, que por tener ciertas personas con conductas agresivas, pues nosotros que no conducimos agresivamente vamos a estar gastando más combustible. Adelante. Y por otro lado, las conductas agresivas también tienen un impacto significativo en los accidentes, ya que más o menos 1 de cada 5 accidentes que ocurren son culpa de conductores agresivos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos con esto? La que sigue, por favor. Pues primero, ¿cómo la detectamos? La podemos detectar a través de los mismos sensores del coche, o a través de sensores inteligentes, o a través de registros históricos identificando tramos viales donde se presenten estas conductas agresivas, o simplemente mediante la observación. Adelante. Pues bien, ¿cómo educamos o cómo mitigamos a estas conductas? El primero es pues mediante la educación, claramente, a través de exámenes teóricos y prácticos sobre conducir, promociones de cursos de cortesía o campañas sobre ceder el paso, ¿no? También mediante la aplicación del reglamento, esto sobre todo tiene un impacto en los excesos de velocidad, y a través de la ingeniería nosotros podemos educar a la población, o es bien crear infraestructuras que no permitan que se produzcan estos tipos de conductas, ya sean mediante la sincronización de semáforos o el calmado de tráfico. La que sigue, por favor. Como futuro o en aplicaciones futuras, una forma de educar a las personas es a través de la retroalimentación, a través de las pantallas en los vehículos, que cada vez son más comunes, o a través de la conducción semiautónoma, que ayude a las personas a evitar este tipo de conducciones. La que sigue, por favor. Entonces, en general, para educar o para mitigar estos tipos de conductas, requerimos una mezcla de educación sobre un buen manejo de todos nosotros, una aplicación de la ley, métodos ingenieriles como los que les platiqué, y una retroalimentación. Digamos que no es una cosa que podamos atacar aisladamente, es una cosa que se debe de atacar integralmente, y pues como vimos tiene un impacto grande, sobre todo en accidentes y en contaminación. Y pues bueno, eso era todo. Muchas gracias. Mi contacto. Muchísimas gracias, doctor David. Muy interesante tema, la conducción agresiva. Muy bien. Bueno, pues ahora quisiera pedirle, por favor, al doctor Javier Hernández, subdirector académico de la OPICSA, por favor, si nos hace. Pues muchas gracias, maestro Germán. Pues es un gusto siempre estar en este escenario, siempre estar en el queso, le decimos nosotros. Siempre es importante para cualquier politécnico, siempre es un orgullo poderse presentar ante todos ustedes y poder en un momento dado pues compartir pues lo que hemos estado reflexionando y conociendo a partir de la propia experiencia que nos da la práctica profesional, por un lado, y por otro lado pues los conocimientos que vamos adquiriendo, no solamente de los libros, sino de la propia educación que recibimos a partir de enseñarles, de dar clases, que nos abre a nosotros mucho otro enfoque. Quizá la combinación de la vida profesional con la academia pues le permite a uno ver dónde podemos encontrar áreas de oportunidad, sobre todo para nuestros alumnos. Y es parte de lo que voy a compartirles. Esta diapositiva ya nos la había explicado hace un ratito el maestro Germán. Y aquí tenemos por qué es importante la movilidad, que es particularmente pues el sentido de este congreso. Y pues ya hay una ley de movilidad que nos
da el derecho, dentro de los derechos constitucionales que tenemos, todos los ciudadanos, de tener acceso a la movilidad. Entonces, esa es la primera condición que nosotros tenemos. Por otro lado, en las ciudades se están creando, pues, por los propios usos de suelo, una gran cantidad de viajes. Se habla que en las ciudades mexicanas, alrededor de 130 millones de viajes diarios. De esos 130 millones de viajes diarios, el 80% se hace en transporte público, ¿sí? Y estos son los viajes que vamos a atender. Por otro lado, también entonces es claro que esa necesidad que tenemos de hacer los viajes en transporte público, claramente cada vez más es necesario hacerlo de calidad, porque en la mayoría de las ciudades mexicanas, en la mayoría de los modos de transporte, pues desafortunadamente la calidad, por decirlo en forma sencilla, es deficiente. Y eso obliga a tener recursos humanos calificados. Hablaba hace rato el profesor Esqueda sobre los conductores. Es importante, es un sector importante. Hace un año incluso tuve la oportunidad de hablar precisamente en este mismo escenario sobre la importancia de tener conductores y tener procesos de atracción y retención importantes en los conductores. Pero en este momento quisiera hablar fundamentalmente de los profesionales que se tienen que incorporar a este sector de la movilidad, a los profesionales que estamos formando, pues, todas las universidades. Y yo aquí quizá me enfocaría básicamente en el nivel de licenciatura. No estoy hablando de la parte de maestría, estoy hablando fundamentalmente de los recursos humanos que necesitamos para maestría. Aquí, para licenciatura, perdón. Aquí podemos ver en el gráfico, ¿no sirve la luz? No, pues, ¿quién sabe por dónde? Ah, ya la vi. No, pero no se alcanza a ver por la pantalla. Bueno, podemos ver en la gráfica, pues, el comportamiento que tenemos de población urbana, cómo está creciendo. Evidentemente tuvimos un crecimiento muy importante entre 1950 y el año 2000, pero esta ya viene a estabilizarse. Entonces los viajes van a ser los mismos. Lo que ahora buscamos es una mayor calidad. Y es ahí donde los jóvenes que se van a integrar al sector productivo se hacen muy importante que participen. Se habla de que más o menos hay alrededor, por lo menos en la información del INEGI, hay 106,000 fuentes de trabajo en general, y particularmente tenemos 13,000 fuentes de trabajo para nivel profesional en el sector. Esto aparentemente representa poquito más o alrededor del 10%. Es evidente que esta transformación de la calidad, de mejorar la calidad de los sistemas de transporte público, obligan a que este porcentaje, que anda alrededor del 10%, sea mayor, y seguramente va a ser mayor próximamente, porque va a haber la necesidad de mejorar la calidad de la oferta de los servicios. Es evidente que en este momento aproximadamente el 34% de las mujeres están profesionales, están metidas en el sector, y casi el 65% de los profesionales que participan en la movilidad son hombres. Esta tendencia evidentemente también, desde mi punto de vista, va a cambiar. Por lo menos lo que yo alcanzo a ver en los grupos que a mí me toca dar clases, pues tenemos un porcentaje muy importante, y sigue creciendo el porcentaje de mujeres que están por lo menos formándose como ingenieros en transporte. Ay, ya me ayudaron. Aquí tenemos la oferta educativa en el Valle de México, que tenemos al Instituto Político Nacional. En el año 76 se hace la primera carrera de licenciatura a nivel Valle de México, se están desquitando, del Valle de México, y de aquí tenemos varias instituciones. Ya hablaban de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recientemente la carrera de movilidad en la UPM también se creó, y tenemos otras instituciones que no están relacionadas directamente con la movilidad o directamente con el transporte urbano, pero sin embargo tienen temas de logística o transporte. También la Universidad Autónoma del Estado de México también tiene la carrera de transporte, pero hay muchas carreras que están orientadas a logística y transporte y tocan en algún sentido la movilidad.
evidentemente la OPIEM está directamente relacionada con este tema. Pasamos a la siguiente, porque si no me van a corretear más. Aquí se generan 3 aspectos que quisiera yo considerar. Primero, en los programas académicos tenemos que incorporar temas de ambiente y sostenibilidad, muy importantes, porque uno de los principales factores que influyen en la contaminación, en el cambio climático, es el transporte. Pasamos a la siguiente. La equidad e inclusión, también tenemos que ver el enfoque que nos da el transporte para que sea un transporte para todos, ¿sí? No solamente debemos de pensar exclusivamente en un género o en un par de géneros, estamos hablando de todos y todas las condiciones que puedan existir. Y en el tercer, incorporar ya temas muy actuales. Y voy a referir a algunos que incluso se mencionaban ayer: la analítica de datos, la electromovilidad, los sistemas de apoyo a la explotación, los modelos de negocio, los sistemas de peaje, la seguridad vial, que también ya está tomando un cauce muy importante en los ámbitos urbanos, los sistemas de peaje integrados, la inteligencia artificial, que ya se ha referido en muchas ocasiones, y los sistemas inteligentes de transporte. Todos esos aspectos se necesitan incorporar a los programas de estudios. Pasamos a la siguiente. Aquí las reflexiones que hacemos es: la oferta educativa en la mayoría de los programas académicos relacionados con el transporte se orienta a la logística y a la atención de las cadenas de suministro, pero en las ciudades se le debe fortalecer a la movilidad. Las instituciones académicas de nivel licenciatura deben estar en proceso de integrar herramientas de innovación tecnológica y deben hacerlo en forma muy rápida. Es necesario que las instituciones académicas también mantengan un contacto permanente con el sector productivo. No podemos estar desvinculados, también se decía en las sesiones de ayer, necesitamos mantener ese vínculo. Se ha incrementado la participación de mujeres profesionistas en el sector, y nada más como referencia a LOPICSA, no solamente en temas de ingeniería en transporte, sino en todas las ingenierías, es la escuela que más mujeres aporta a la ingeniería. Y finalmente, la ingeniería, los egresados de los programas académicos actualmente pues salen sin experiencia. A veces hacen prácticas, a veces hacen servicio social, que eso les ayuda a crear esto. Pero necesitamos fortalecer la formación dual en todas las universidades. Esto les va a permitir a los egresados salir ya con experiencia. Y finalmente, me voy nada más a la última de las 2 conclusiones: la relación de la academia con el sector productivo y la autoridad, particularmente relacionada con la movilidad, permitirá mantener actualizados los programas de estudios, la estructura e infraestructura que requieren las instituciones educativas y a los profesores. Es muy importante la actualización de los profesores, fortaleciendo así la competencia de los alumnos en su quehacer ya profesional y mejorando la movilidad en beneficio de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Cerraría con esto mi participación. Perdón, creo que me pasé, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Hernández. Muy certera y muy clara su exposición, y muy ad hoc al tema de la educación para la eficiencia en la movilidad. Muy bien, pues si no tienen inconveniente, pues iniciamos con la ronda de preguntas. Bueno, pues quisiera empezar con nuestro colega, el maestro Roberto Emanuel. Quisiera preguntarle si nos pudiera explicar cuáles son las competencias que los sectores público y privado le pueden estar exigiendo a las carreras de licenciatura relacionadas con la movilidad. Desde su experiencia como profesor, ¿cuáles serían esas competencias que estos sectores estarían pidiéndole que tuvieran los egresados en estos temas? Bueno, una de esas es el trabajo en equipo. Yo creo que a veces los esfuerzos como ingenieros somos muy cuadrados, pero sí tenemos que ampliar el panorama a que esta carrera y el transporte es multidisciplinario, y nos encontramos con diversas carreras que complementan, ¿no? Ya el día de hoy no solamente un ingeniero en transporte puede ser, ya hablaban, un todoterreno, pero sí tiene que implementar con diferentes, trabaja con diferentes profesionistas de otras carreras. La otra es el compromiso, ¿no? Yo creo que aunque salga sin experiencia, yo les comentaba que el hecho de que vengan a los congresos es también experiencia laboral, porque conocen la actualización de lo que pide el campo laboral allá afuera, pero sí también el compromiso, no solamente porque tengan un papel pueden llegar y decir que ya
compiten con muchas personas en el campo laboral que no tienen un papel y todas son muy autodidactas, o sea, son personas que nacieron y conviven con el transporte diario a su forma. Entonces sí tienen que ser multidisciplinarios y el compromiso, más que nada, el compromiso de querer el cambio, ¿no? O sea, van a encontrar personas que a lo mejor no tienen un documento, como a veces los pudieran tener, pero tienen 30, 35 años y ellos sí entienden la vibra del transporte, ¿no? Cosa que uno a veces no lo entiende. Entonces, si estás simplemente, si entras y te comprometes y estás abierto para el trabajo en equipo, yo creo que esos dos factores son lo importante, harían un buen match para que puedan implementar y poder cambiar el transporte, ¿no? O sea, ser parte del engrane de gran maquinaria del transporte. Gracias. Bueno, y en el sentido de su interesante presentación relativo al transporte en el Estado de México y sobre todo en Nezahualcóyotl, que es una zona muy populosa, en Nezahualcóyotl pues ha ido creciendo exponencialmente, ¿no? Han surgido, bueno, o es una zona con un nivel de inseguridad notable, ¿no? Yo le quisiera preguntar, maestro, ¿cómo incluir el tema o cómo abordar el tema desde la perspectiva de la inclusión y del género dentro de los programas, del programa de licenciatura que tenemos en la UMX? ¿Cómo lo ha abordado académicamente esos temas dentro del plan de estudios actual? Porque sé que lo acaban de reestructurar hace a 2 años. 2 años entró la reestructuración. Sí. Dentro de esta reestructuración pues ya se cambiaron algunas unidades de aprendizaje que antes era por competencias, ahora es por objetivos, y dentro de esos objetivos la inclusión es importante. Si hay como dice el maestro Javier, pues sí hay más mujeres que se han involucrado en el transporte, ¿no? Yo creo que sí van a llegar a poder cambiarlo, si es que la parte de implementarlo es esta. La inseguridad en esa, pues es una zona muy populosa, son más de 1,300 habitantes, aunque tenga la mejor traza urbana, esto dicho por National Geographic. El problema es, y que tenemos ahí un pequeño, que se atora aquí la agenda del 18 de marzo, que piden 3 cosas principales para los transportistas, cosa que la Ciudad de México sí se puede ver y palpar. Eso es una parte que pudiera mitigar, ¿no? O sea, no ser el 100% para poder quitarla, pero sí mitiga esa parte. Entonces, la implementación y que la gente y los alumnos conozcan y se tengan unidades de aprendizaje dentro de esto y salgan y conozcan los nuevos sistemas inteligentes y todo lo que se tiene, pues es importante, ¿no? La tecnología va de la mano con la implementación del transporte, el funcionamiento, ya sea operativo o en la parte de gabinete, pero sí ha tenido mucha inclusión, pero sí de alguna manera es parte del gobierno y también parte de las empresas han puesto su parte, pero sí es un entorno muy amplio. Entonces, puntualmente sí se puede mitigar, aunque tenemos la línea 3 del Mexibus, un sistema relativamente ordenado, pues tenemos muchas entes que transportan ahí adentro, ¿no? Entonces, querer regularlos, esa parte también sería una parte fundamental, pero ahí entra que 2 órdenes de gobierno, estatal y municipal, ¿no? Para que se puedan mitigar esa parte. Muchas gracias, maestro. Bueno, y platicando del Mexibus, pues creo que ya por muchos años el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México pues han ido haciendo puentes, ¿no? El Mexibus puede entrar sin mayor problema a la ciudad y hacer esa transferencia, ¿no? Y partiendo de ese modelo, quizá con el tiempo todas estas pues propuestas, ¿no? de la inclusión, de la seguridad, de todo lo que tiene que ver con el usuario, con el bienestar del usuario, pues tendrán que ir incluyéndose en las políticas públicas, ¿no? Muy bien. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho las respuestas a estas preguntas. Muy amable. Bueno, ahora quisiera preguntarle al doctor David López, compañero y amigo. Yo tengo una pregunta. Desde el posgrado, ¿cómo se puede apoyar a la mejora de los programas de licenciatura relacionados con la movilidad?
¿Cómo en el sentido de académico, por supuesto? ¿Cómo se ha hecho real posgrado? ¿Cómo las experiencias del posgrado, los resultados de las investigaciones, desde lo técnico y desde lo pedagógico, desde lo docente incluso, que pudiera apoyar a las reestructuraciones de los programas, incluso de movilidad? Ok, digo, la forma en que se me ocurre de involucrar posgrado y licenciatura es a través de proyectos. Entonces, bueno, como todos nosotros lo sabemos y todos ustedes saben, el transporte requiere muchísima toma de datos y desafortunadamente en este país no siempre es posible tener todos los datos que queremos y en general obtener datos de transporte es difícil en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, hacer ese como match entre maestría y licenciatura, donde ciertos proyectos de maestría requieran la participación de estudiantes de licenciatura, tal vez en la toma de datos, y esto es como una forma de integrar pues a los alumnos, a los jóvenes, sobre cómo hacer investigación en el transporte y cómo estudiar el transporte, ¿no? Un poquito más, no en el sentido de... más en el sentido académico y de investigación, pues creo que a mí siempre me gusta es como el primer paso de los estudiantes de licenciatura es, pues te toca tomar datos y vamos así generando sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma que se me ocurre. Muchas gracias, doctor. Bueno, y hablando de su presentación, que muy interesante, por cierto, la conducción agresiva, ¿no? Que creo que todos lo padecemos y en algún momento a lo mejor nosotros también somos parte de ella, ¿no? Porque decimos, híjole, ya llevo tarde a mi hijo a la escuela o a mi hija, ¿no? Y uno va echándole las luces, a lo mejor quizá es parte de la conducta humana, ¿no? La agresividad es parte de nuestra naturaleza, pero yo quisiera preguntarte, doctor, hay estudios, serios como tú no los presentas, pero ¿cómo podría estructurarse un estudio que nos diera todavía aún más una relación entre quizá factores psicológicos y esa conducta agresiva a la hora de manejar? ¿Cómo podríamos estructurar a lo mejor un proyecto, invitando por supuesto a los estudiantes de licenciatura para tener aún más información acerca de esa conducta? ¿Cuál sería el planteamiento? Ok, sí, justo parte de este ejemplo que les presenté, hay conductas agresivas que son, muy fáciles de identificar simplemente por exceso de velocidad, digamos, pero hay otras como manejar pegado o cambiar de carril, digamos, sin conciencia, no son tan difíciles y sobre todo hacer estudios en campo acerca de eso, pues resulta básicamente imposible, ¿no? Todo lo que podrías hacer es cámaras y ponerte a mirar horas y horas y horas y empezar a identificar. Pero la forma en realidad en cómo se atacan estos problemas es a través de las microsimulaciones y pues tal cual a cierto número de vehículos le das un cierto grado de agresividad. Y la otra forma en que se atacan es a través de cuestionarios, y esto ya es como un poco más del lado psicológico, donde se le presentan a las personas situaciones. Entonces, estos se llaman, se me olvida el nombre, pero se le presentan situaciones donde dicen, tienes prisa, y no sé, tienes que llegar en 10 minutos al trabajo, hay tráfico, te voy a enseñar 3 videos de cómo manejarías. Y se le enseñan 3 videos, ¿no? Y así se le presentan diferentes situaciones y a partir de esos, digamos, de sus respuestas y pues un análisis estadístico, se empiezan a identificar patrones agresivos en las personas. Y eso, pues ya todavía con más estadística, pues se puede crear un perfil de qué tantas personas son agresivas en las calles. Pero así como tal, estudiarlo en campo, como tal vez hacemos otros estudios, no sé, de ascensos y descensos, pues no es tan fácil o requeriría demasiado capital humano o demasiado pues dinero, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, pues a lo mejor allí habría que pedirle apoyo a los psicólogos, ¿no? Incluso para medir el nivel de agresividad y a lo mejor hacer algunos instrumentos de confiabilidad, ¿no? En cuanto al manejo, ¿no? Bueno, doctor, pues muchas gracias. Le agradezco mucho sus respuestas. Muy bien.
A continuación quisiera preguntarle al doctor Javier Hernández. Tengo la siguiente pregunta. Bueno, sabemos todos que la reestructuración de los programas de estudio normalmente, como yo lo mencioné en mi presentación, pues tenemos que responder no solamente a un currículum, bueno, a las exigencias desde lo pedagógico en un currículum, sino que tenemos que pedirle opinión a los egresados, a los organismos acreditadores, a los empleadores, por supuesto. Entonces, doctor, y que es usted parte de una de las escuelas líderes en el transporte, porque la UPIXA pues es una gran escuela y que ha marcado el camino en este tema de la movilidad. ¿Cuál sería entonces que nos diera una perspectiva de cómo ha ido cambiando el currículum con todos estos factores que yo le menciono y que nosotros los profesores pues tenemos que tomarlos en cuenta para reestructurar programas y hacerlos competitivos? Gracias. No, pues es una pregunta muy interesante. Nosotros en la escuela acabamos de pasar por el proceso de acreditación de programas de ingeniería de CASEI, que hace CASEI. Afortunadamente fuimos acreditados en 3 de los programas académicos de ingeniería, que son los que tenemos. Ingeniería en transporte es uno de ellos, también ingeniería industrial e ingeniería informática. Eso evidentemente habla mucho de los esfuerzos que se han hecho al interior de la comunidad, tanto con los alumnos, los docentes, y esto tiene como base, y usted lo refiere muy bien, profesor, en términos de los referentes externos, como le decíamos nosotros en el libro 12 del Politécnico, pero que está relacionado directamente con todas las reglas y todos los aspectos que solicita CASEI para poder ser acreditados. Y los indicadores que están relacionados con este esfuerzo implicó voltear a ver también al mercado, como ayer incluso se comentaba, como hace rato lo comentaban en la conferencia de la sala principal. También implicó hablar con los empleadores, hablar con los no solamente con los empleadores, sino también con las áreas de capital humano que contratan a nuestros ingenieros y que evalúan los resultados que nuestros ingenieros tienen. Estos son procesos continuos. Nosotros nos reunimos con cierta periodicidad con los empleadores y con los egresados también, para que en un momento dado nos retroalimenten en términos de la currícula que debemos de cumplir y sobre todo lograr las competencias que nuestros egresados requieren. Algo que está ocurriendo mucho y que es parte de lo que nosotros estamos revisando es de que pues nosotros tradicionalmente los revisábamos cada 5 años. Algo que estamos enfrentando es que esta revisión tiene que todavía reducirse más en los tiempos. Todo este desarrollo tecnológico que se hablaba también hace un momento, en el sentido de que la pandemia vino a acelerar muchos procesos de incorporación de tecnología, implica que nosotros estemos realmente revisando con mucha regularidad y en contacto permanente con el sector productivo. Esto evidentemente retroalimenta los programas de estudio y tiene dos resultados de entrada para nosotros. Primero, la profesionalización que tiene y la actualización que tiene que tener nuestro cuerpo académico, que los obliga realmente a mantenerse constantemente actualizados en la parte académica, pero también en lo que el sector productivo está requiriendo. Y esto saberlo transmitir también a nuestros alumnas y alumnos, en el sentido de que ellos también sepan lo que van a enfrentar. Y que nuestra escuela incorpore la tecnología, los softwares, la tecnología académica que permita esto. Entonces tiene varios frentes este proceso y es muy rico, muy interesante, que nos obliga, insisto, a mantenernos actualizados. Y algo que nosotros estamos encontrando recientemente es la necesidad de buscar la formación dual, lo que permitiría que los muchachos lograran una experiencia previa a su egreso. Antes no lo tenían, antes tenían que hacerlo con prácticas o con servicio social. Entonces queremos incorporar elementos de formación dual para que los muchachos, en términos muy prácticos, con una guía en el sector productivo, en la empresa que nos haga favor de recibirlos, y con la guía de los docentes logren realmente la competencia que se requiere. Entonces estamos redondeando todos estos procesos, lo estamos buscando, y evidentemente hay una evolución. En el año 76, cuando surge el programa académico, que fue el primer programa académico y que estaba enfocado fundamentalmente al tema de licenciatura,
porque antes había maestrías, las maestrías estaban orientadas al transporte fundamentalmente, entonces no se hablaba tanto de la movilidad, pero en ese sentido es por lo que se vuelve vanguardia la escuela. Ahora queremos ser vanguardia nuevamente incorporando estos elementos y sobre todo volteando a ver la formación dual. Gracias. No, muchas gracias, profesor. Bueno, y en ese sentido, ahorita yo platicaba con el maestro en su presentación, un comentario, y lo mencionó, la capacitación de los operadores, que realmente sí es necesaria, puesto que quienes en algún momento ya hemos visto varios episodios del transporte público, al menos por ejemplo aquí en la Ciudad de México en los años 80, pues yo recuerdo la Ruta 100, que quizá muchos de nuestros estudiantes ahora pues no lo conocieron, ¿verdad? Pero un extraordinario sistema de transporte, y yo recuerdo que a pesar de que los vehículos eran, en su gran mayoría eran los Delfines que habían quedado de la expropiación aquella que hizo el gobierno de la Ciudad de México, el servicio era muy bueno. Entonces, yo investigando después y teniendo ya la referencia histórica, encuentro que uno de los factores de éxito de la Ruta 100 fueron la capacitación de los operadores, porque siendo usuario de este sistema de transporte, uno observaba que no se paraban si no era una parada oficial marcada, y respetaban los semáforos. Claro, la Ciudad de México no era tan populosa como ahora. Vino el sismo del 85, pero entonces la pregunta concreta, doctor, es ¿cómo el Politécnico pudiera apoyar al sector productivo dándole capacitación a los operadores si hubiera esa posibilidad en el corto plazo? Bueno, nada más es un lado que nos duele, tanto al licenciado Blanco como a un servidor. Fuimos gerentes en aquella Ruta 100, entonces nos duele ese lado. Es nuestro lado flaco, algún lado flaco tendríamos que tener. Y en ese sentido, la pregunta concreta que usted hace, ¿cómo el Instituto Politécnico puede capacitar a los conductores? De hecho, ha habido ejercicios donde el Instituto Politécnico ha hecho cursos de capacitación focalizados en los conductores. Pero aprovechando la pregunta, maestro, no solamente es la capacitación la que requieren los conductores requieren todo un ecosistema para poder realmente ser profesionales y poderse arraigar, y seguramente el maestro Esqueda también va a estar de acuerdo conmigo. Entonces, hay que pensar también en la forma en que se le pueden garantizar las prestaciones y los servicios a los conductores. La capacitación es uno de los aspectos que va a tener, pero el conductor, para ser profesional y arraigarse en una empresa, requiere tener condiciones, no solamente el salario. A veces pensábamos en algún momento con el salario es suficiente para el conductor. No, necesita ser reconocido. El reconocimiento del conductor es muy importante, el hecho que tenga ciertas prestaciones, el seguro social, que tenga la posibilidad de tener un lugar agradable de trabajo. Todos esos aspectos son fundamentales para poder realmente tener un conductor profesional, y sobre todo que quede arraigado en la empresa donde esté. Es creo que un tema muy interesante de investigación. Por ahí con la doctora Miriam, con la maestra Basurto, hemos trabajado un proceso de investigación en ese tema. Pero lo dejaría ahí porque es todo un tema muy importante. Solamente diría, el Politécnico puede hacerlo y podríamos focalizar temas de capacitación centrales para mejorar y profesionalizar al conductor. Muchas gracias. Perdón, al Estado de México también, ¿no? Y a todo el Valle de México, que pues la conducción, y relacionarlo también con la cuestión de la conducción agresiva, pues hay conductas muy, muy desagradables, ¿no? De los conductores de los camiones y del transporte público, ¿no? Bueno, pues bien, hemos completado la ronda de este panel. Pues no sé si el público quisiera o ¿tenemos tiempo para una pregunta? No, ya estamos. Ya estamos en el tiempo. Así es. Bueno, pues no me queda más entonces que agradecer a nuestros panelistas, al doctor David López, por supuesto, muchas gracias. Quiero también agradecer al maestro Roberto Emanuel Esqueda y por supuesto al doctor Javier Hernández. Muchísimas gracias por invitarme a moderar este panel de este importantísimo evento. Muchísimas gracias, y agradezco a todos los estudiantes, profesores y todo el público en general que se encuentra en esta sala. Muchísimas gracias.